Muy buenas noches, señora Elizabeth, bienvenida. Sé que es una mujer muy virtuosa, con mucha sabiduría, y me gustaría que nos contara acerca del tema de Jesús. Es importante que nosotros los seres humanos llevemos un estilo de vida en Cristo, ¿sí o no? ¿Por qué? Claro que sí, porque para el ser humano lo más importante es tener, no solamente tener a Dios o a Cristo como una religión, se necesita tener es una relación personal, una amistad íntima con Él, porque lo más importante para el ser humano es tener dirección de Dios, porque nosotros los seres humanos sin Dios somos como unas hojas al viento, no sabemos para dónde vamos, no tenemos, mejor dicho, ninguna dirección en todos los aspectos. Necesitamos a Dios, porque Él nos ayuda a pensar de una manera distinta, nos ayuda a sentir de una manera distinta, a actuar de una manera distinta. Cuando tenemos al Señor Jesús en el corazón, somos personas más humanas, más sensibles, sentimos más el sufrimiento ajeno, sentimos compasión por el que no tiene aquella relación, aquella amistad con el Señor. Y nos duele mucho cuando vemos, por ejemplo, niños, adolescentes, gente joven, adulta o ancianas, en el mundo que van por la vida sin soledad. He conocido ancianos que tienen mucho más edad, yo tengo 55 años, pero he conocido ancianos de 70, 60, incluso casi llegando a los 80 años. Y veo que son unas personas sinceramente sin ninguna dirección en la vida. He conocido ancianos que llegaron a esa edad y perdieron todo en la vida. Porque Dios dice en su palabra, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas personas que llegaron a esa situación y a esa edad, nunca tuvieron a alguien que les hablara de Dios. Nunca les dijeron cuán importante era en la vida haber tenido una relación personal con Dios. Porque los seres humanos, cuando conocemos a Dios, Dios nos ayuda a mirar la vida, nos abre las neuronas, el pensamiento, nos abre todo nuestro sentir. Miramos la vida de una manera distinta, pensamos de una manera distinta, somos unas personas totalmente diferentes que cualquier persona que habla con nosotros, conmigo personalmente. Yo soy una persona muy humilde, vengo de un estrato muy humilde, yo no estudié sino un año, pero cualquier persona que habla conmigo se da cuenta que yo no soy ninguna tonta. Más pegadito. Y no porque sea una persona presumida, no, sino porque Dios, hace 16 años yo conocí al Señor, y a partir de ese momento es como si una cortina se me hubiera caído de los ojos, una venda se me hubiera caído de los ojos. Y Dios me abrió a mí la mente, las neuronas para mirar y pensar de una manera distinta. Y le doy gracias a mi amado Dios. Todos los días de mi vida lo bendigo con todo mi corazón. Y Él es lo más importante, lo más lindo que me ha podido suceder en la vida es haberlo conocido a Él. Lo conocí cuando tenía 39 años. Y desde ese momento hasta este instante no me he arrepentido ni un solo día de haberlo conocido. ¿Cuál es el milagro que Dios ha hecho en su vida? El más importante. El más importante que ha hecho en mi vida es, tengo una hija, tiene 35 años, es una niña que nació en unas circunstancias muy lamentables. Cuando yo la estaba esperando a ella, eso es un testimonio de vida para que muchas niñas de mi edad, cuando yo la estaba esperando a ella, se den cuenta lo importante que es uno tener. En ese momento yo no tenía a nadie a mi alrededor, no tenía una persona adulta que me aconsejara. Cuando yo le estaba esperando a ella, el papá de ella me abandonó. Cuando yo supe que estaba embarazada, yo la rechacé a ella. Yo no quería que ella naciera. Hice muchas cosas para que ella no naciera. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia no permitió que ella muriera en mi vientre. Y ella nació. Y hoy en día que he visto tantas cosas que ella ha cometido, tantos errores que ella ha cometido, reconozco de que Satanás, todo lo que hizo, Dios lo rescató. Porque ella ha sido una persona que ha cometido muchísimos errores. Pero en el momento que yo conocí a Dios y comprendí que ella era un regalo, desde ese momento un solo día de mi vida no ha pasado sin que yo no pida a mi Dios
que toque su corazón, que transforme su vida, que ella se acerque a Dios. Ella lo busca, pero de una manera no tan personal como lo hago yo. Ella cree en Dios, pero de una manera muy superficial, muy por encima, porque ella cree que Dios necesita ayuda, y Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que nadie lo ayude para él hacer milagros y hacer cosas portentosas en el ser humano. Cuando el ser humano se acerca a él y lo busca con todo el corazón. Hace unos pocos meses atrás ella estuvo en una crisis muy grave. Estuvo 5 días en coma. Y en el momento estaba ella en otro país. Y en el momento en que a mí me llamaron, una amiga me llamó y me dijo, una amiga de ella me llamó y me dijo, su hija se está muriendo, pídale a Dios, porque esa niña es increíble, pero esa niña conoce también de Dios. Pídale a Dios que su hija se salve, porque los médicos han dicho que no dan absolutamente nada, no aseguran que ella viva. Cuando ella me dijo eso, yo dije, sí, mi hija va a vivir, porque mi hija es un regalo. Y si Dios no permitió que ella muriera en mi vientre, Satanás no me la va a quitar ahora. Y yo he declarado todos los días de mi vida que el alma de mi hija no le pertenece a Satanás, le pertenece a Dios. Y a partir de ese momento yo llamé a muchas emisoras cristianas y a muchos ministerios cristianos para que oraran por mi hija. Yo la puse en cadena de oración. Y mi hija estuvo 5 días en coma, pero a los 5 días ella volvió otra vez a la vida, porque yo declaré que mi hija vivía. Yo vería nuevamente y hablaría con mi hija, y mi hija no partiría de este mundo hasta que yo no hablara con ella. Cuando yo llegué a la clínica donde ella la tenían hospitalizada, a mí se me paralizó el corazón cuando yo llegué y la vi, casi estaba blanca, totalmente muerta. Yo le decía, Dios, tú no vas a permitir que mi hija muera. Y en ese momento yo tomé la mano de mi hija, me acerqué a ella, le tomé la mano y le dije, si tú me estás escuchando, hija, apriétame la mano, porque yo no quiero que tú partas de este mundo sin haber hecho la oración de fe. Y yo en ese momento hice que mi hija hiciera la oración de fe. Y ella me decía que yo iba haciéndole la oración de fe, porque yo sabía que ella estaba escuchando, ella me apretaba la mano. Cuando yo dejé de orar, cuando yo terminé de orar, ella empezó a llorar. Y ahí me di cuenta que mi hija volvía nuevamente a la vida. Cuando la pasaron de ahí por unas circunstancias económicas, la tuvieron que pasar para un hospital público porque estaba en una clínica privada. Ella después no podía dormir porque ella, en su ignorancia, ella había acudido de donde los brujos. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios y vamos donde esas personas que practican la brujería, nosotros le abrimos una puerta a Satanás. En nuestra ignorancia no sabemos que cuando nosotros vamos a ese sitio y volvemos a la casa nuestra o al sitio donde vivimos, cantidad de demonios vienen con nosotros detrás y llegan a nuestro hogar, porque nosotros hemos abierto una puerta al enemigo y le hemos dado esa autoridad a él para que él nos acompañe. Por lo tanto, cuando ella volvió en sí, ella después ya no podía dormir. Y ella decía, mamá, no puedo dormir, ora por mí, mami, porque siento y veo que vienen cantidad de demonios por mí. Y yo empecé a orar al Señor y yo le decía, Señor, envía ángeles alrededor de mi hija y el Espíritu Santo va a poner un sueño en mi hija para que ella pueda dormir. Cuando yo terminé de orar, ella empezó a dormirse. Y entonces ella me dijo, mamá, estoy viendo ángeles de Dios que están entrando en mi habitación. Sigue orando, mami, no dejes de orar. Porque antes yo sentía que los demonios iban a venir por mí, pero en este momento estoy viendo ángeles del cielo, mamá. El Señor Jesús ha enviado ángeles para que yo pueda dormir. Y fue una noche realmente espantosa para mí. Toda la noche me tocó gemir y llorarle a mi Señor para que mi Dios no permitiera que nada malo sucediera en la vida de mi hija. Y mi hija hoy en día es un milagro porque ella ha salido de esa enfermedad que tenía. Los médicos decían que ella no vivía, pero yo declaré con mi boca que en el Dios que yo he creído es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto, es un Dios real. Y todas las personas debemos de conocer a Dios. Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro amado Jesús. ¿Qué les diría a los hombres y mujeres de Colombia y del mundo acerca de la vida de Jesús? Le diría, no solamente a los hombres y a las mujeres, sino a todo mi país, que mientras que no nos acerquemos a Dios de una manera real,
con toda la sinceridad de nuestro corazón y le abramos el corazón a Dios para que Él entre a nuestra vida, este país no va a cambiar. Porque en el mundo, en este país se mueven muchos intereses, hay mucha maldad, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira. La gente vive pagada de sí misma, vivimos de la apariencia, de la marca de la ropa, de lo que nos ponemos, de lo que sale en la moda, de lo que está en la actualidad. O sea, la gente cree que eso, sin eso, las personas no pueden vivir. Es mentira. Yo vivo con menos del mínimo. Sin embargo, yo soy una persona que yo me siento feliz, me siento satisfecha. Yo no voy a decir que no tengo anhelos y sueños y que no tengo sueños, proyectos de vida. Claro que los tengo. Pero todo llega en su momento y uno no tiene por qué querer que las cosas se den antes de tiempo. Uno no tiene por qué adelantar el proceso de las cosas. Todo llega en su momento. Conozco un hombre que es mi pastor, el pastor Eduardo Cañas, y es un hombre de testimonio. 35 años hace él que tiene ese ministerio y él empezó de la nada, empezó vendiendo huevos, la esposa de él vendía maní y hoy en día puedo invitar con toda la sinceridad de mi corazón, puedo invitar a que alguien vaya y se acerque al ministerio Manantial de Vida Eterna y se van a dar cuenta y hablen con el pastor. Es un hombre transparente, es un hombre bueno, es un hombre que realmente es de ejemplo de vida para muchas personas. Él ha sido de mucha inspiración para mi vida. Y cada vez que yo lo escucho a través de la emisora, siento y me doy cuenta que a través de ese hombre yo he aprendido a madurar espiritualmente. Y le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por la vida de ese hombre, porque ha sido de una gran inspiración para mi vida. Y a los hombres y a las mujeres de Colombia le digo, acérquense a Dios. Busquen de Dios y ustedes se darán cuenta lo importante que es en la vida caminar con alguien que es real, que no lo abandona uno en el momento más triste y más oscuro, es cuando Él más está con nosotros. Y Él envía a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos cuiden, para que nos protejan. Me ha pasado muchísimas cosas, he vivido momentos tristes, oscuros, pero en esos momentos yo he sentido siempre el respaldo de mi amado Dios en todas las cosas, porque manda ángeles en forma de personas para que me den una mano amiga, para que me den una palabra de consuelo. Por eso les digo, busquen a Dios y verán que nunca se arrepentirán de haber conocido a un Dios que es tan lindo, que es tan santo, que es tan bueno, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Gracias, señora Elizabeth, por sus palabras, por compartirnos su testimonio. Amén. Sabemos que es una gran mujer y chévere poder imitarla y seguir los pasos de una mujer que ha caminado en los caminos de Dios y mucho por aprender, la verdad. Gracias por su invitación y por habernos regalado unos minutos de su vida. Sé que con el tiempo la iré a visitar nuevamente para que nos colabore con nueva entrevista. Sus aportes son muy importantes para la humanidad. Gracias, señora Elizabeth.